Buenos días, lectores enredados. Vamos a dar comienzo al segundo envío de la relación entre la novela y la historia, una relación que dejó mucha tinta en el tintero. Por eso hoy vamos a abordar nuevamente 3 obras y 3 autores. La primera es Teresa Cruz del Sur Burubachá, la novela de Estela Maris Folguerá. Luego una ficción histórica que se llama Acerca del Parricidio, escrita por José Chaín. Y por último, una autobiografía escrita por Miguel López Brear, que se llama Memoria Biográfica. Hola, soy Juanchi Vallejos y quisiera hacer un comentario sobre la novela histórica de Estela Maris Folguerá, titulada Teresa Cruz del Sur Burubachá. Una novela realmente altamente recomendable. Pero yo quisiera hacer algún comentario sobre la construcción de la misma, que es lo que a mí como lector me ha llamado la atención y es lo que quisiera destacar. Primero, el tema que ha elegido me remite a otra novela histórica, a una novela histórica de Charo Páez titulada Alas de Fuego, donde ella ilumina, echa luz sobre una época y un personaje histórico. Me estoy refiriendo a Andresito Guaycurarí, donde en términos generales nosotros los correntinos y en general creo que no se sabe de todo su accionar político que tuvo en nuestra provincia. Eso con respecto al tema. En el caso de Estela Maris, ella se aboca a la época que estaba como gobernador el general Joaquín Madariaga, y es la época en donde se estaba organizando la última, digamos, batalla que se libra contra Juan Manuel de Rosas. Me estoy refiriendo a Vence Rincón. En ese contexto histórico es donde ella crea su personaje principal, justamente Teresa, que es la esposa de uno de los generales, y nos desarrolla, nos va contando los sucesos, la construcción de unos diálogos y de la descripción de esa época realmente de una manera muy detallada y realmente con una maestría como alguien que conoce el oficio. Por el otro lado, el cómo contar la historia. Y para eso quería remitirme y referir a otra, porque me remitió a mí, a otra novela histórica. Estoy recordando a Casio Ishiguro con su novela histórica Lo que queda del día, quizás más conocida por la película, ya que Anthony Hopkins fue su protagonista, y es la historia. Hay una historia menor para contar una historia mayor. Entonces esa modalidad está muy interesante. La historia menor es la historia de un mayordomo, de un noble inglés en la temporada previa a la Segunda Guerra Mundial, donde había una especie de simpatía política de la nobleza inglesa por el régimen de Hitler. Entonces cuenta Ishiguro, premio Nobel, él, posterior a esta historia, a través de lo que el mayordomo escucha y de lo que el mayordomo atiende a los invitados, porque es justamente en la mansión de uno de los nobles donde se realizan las reuniones políticas secretas. Bueno, de la misma manera, Estela Maris utiliza este personaje, Teresa, como para poder contarnos la gran historia de lo que... Historia donde también
Tenemos en términos generales los correntinos un gran desconocimiento, porque es en una etapa, nos estamos refiriendo a los años desde 1845 hasta 1847, 1848, en nuestra provincia y en nuestro país. Y sobre todo, como mercedeños, también nos toca de cerca, porque justamente su establecimiento ganadero lo tienen ellos, los protagonistas, aquí en las afueras de nuestra ciudad. En esa época, por supuesto, era simplemente un poblado en las cercanías del Payure. Y uno de los personajes importantes, personaje histórico de él, por eso es, siguiendo a Alejandro Bovino Maciel, esa categorización de que este texto es una novela histórica, porque respeta el contexto y la época y los hechos fundamentalmente, pero agrega personajes también de ficción, no modifica lo que ocurrió, sino que incorpora personajes de ficción, como es la protagonista Teresa, que es la encargada de contarnos a través de sus vicisitudes con su familia, con sus amistades, con la administración que le toca de llevar adelante el establecimiento ganadero. Bueno, también lo que ocurre, y es la gran historia, lo que ocurre en la provincia y en el país, con la culminación de la batalla de Wenser-Rincón, como nosotros conocemos. Así que eso es lo que quería compartir con ustedes, queridos amigos. Muchas gracias. Saludos, lectores enredados, soy José María Chaín. Voy a hacerle un breve comentario de mi novela o ensayo novelado, como me gusta llamarlo a mí, acerca del parricidio. Básicamente se trata de un protagonista, cuyo apellido es Gossen, que él mismo en su nebulosa existencial, a partir de todo lo aprendido y lo que había leído durante su formación, en este caso histórica y de psicoanálisis, se decidía a proponer la hipótesis de que en su fantasía inconsciente, o si se quiere, en su oprobiosa y, por qué no decirlo, obscena realidad psíquica, el general, al final de su gesta histórica de liberar 3 países, fue asesinado por sus propios compatriotas, quienes le debían no poca cosa: la independencia de su nación y la herencia del poder de esa nueva nación. Sin duda, habría dado lugar todo esto a la posibilidad de una nueva historia de la nación argentina, si hubiera existido esa trágica realidad de que al denominado padre de la patria la hubieran asesinado. Para ver cuál fue el gen de esta idea, se remonta a que el protagonista en su infancia tiene un sueño donde el gran capitán es asesinado al estar volviendo de su gesta emancipadora. Seguramente ese sueño le surge de niño luego de ver la película Juan Manuel de Rosas de Manuel Antín, y se le presenta con el asesinato que sufre en su galera el caudillo riojano Facundo Quiroga. Lo cierto es que la parahistoria surge allí nada más que como una posibilidad literaria en la fantasía de nuestro autor de toda esta cuestión que es de asesinar al padre. Se lo presenta cual César asesinado en su máximo esplendor y cuando él mismo ostentaba la suma del poder. Algo así como un intento de forzar a que el gran capitán, el gran liberador, produzca hacia nosotros aquella famosa frase del César: pero tú también, hijo mío. Las teorías en las que él luego va a hacer una interpretación de estos sueños, que son teorías, digamos, que surgen en la realidad psíquica de todo ser humano, la extrae de Freud, que consideró para realizar su Moisés y la religión monoteísta que Moisés, el gran patriarca del pueblo hebreo, fue asesinado por sus propios dirigidos. Como no podía ser menos, nuestro protagonista, víctima en apariencia en su intento de creación literaria basado en los textos de Freud sobre la muerte, o mejor dicho, el asesinato del padre,
Se apoyó desde la literatura, que no engaña sus saberes expuestos, desde las obras del Edipo Rex de Sófocles, el Hamlet de Shakespeare y los hermanos Karamazov de Dostoyevsky. También pasando por el Tótem y Tabú de Sigmund Freud. Y luego de innumerables testimonios, incalculables obras literarias. La posibilidad de la muerte del padre siendo asesinado por sus ingratos y, por decirlo así, hijos, surge en este sueño de Hossein, y la posibilidad de que al tratar el pueblo argentino de reivindicar la memoria de su capitán, se conviertan en un país exitoso, con un destino manifiesto de éxito, y no una parodia del país que se viene repitiendo hace 200 años. Sin embargo, ese ideal que lo atormenta a Hossein durante toda su vida, transformándolo a él en un ser humano cuyo destino era ser un constante traidor y desagradecido en su vida real, lo lleva a pensar en la hipótesis de Lacan acerca de la presencia en nuestras épocas de un padre humillado, de un padre inconsistente. Entonces, ya mayor tiene un segundo sueño que viene a completar este primer sueño del San Martín asesinado en la galera. Y aparece él en esos lugares sin tiempo ni espacio, en esos no lugares, pero lugares que, como diría Khalil Gibran, nos llevan hacia la eternidad. Aparece él entrando a caballo junto con San Martín en Lima, aquel 10 de julio de 1823. San Martín lo mira y dice: ahora, hoy no morirá ningún sudamericano, ni siquiera hoy morirá un godo. La sangre en Sudamérica dejará de derramarse para la gloria de la libertad de los pueblos. Hoy solo nos dedicaremos a educar al soberano, a abolir la indigna Inquisición, a lograr que los pueblos primitivos tengan los derechos que nunca nadie se los dio. Sin embargo, Hossein se da cuenta que ese padre ahora está cansado, que no quiere más ser lo que fue toda su vida, un guerrero exitoso. Está cansado de la sangre derramada en las batallas, está cansado del llanto de las viudas y del hambre de los huérfanos que quedan luego de las batallas que él produce. Esa idea de ese padre ya inconsistente, que se le presenta como que el mismo gran capitán le dice: yo he dicho simplemente como una arenga esta cuestión de que seamos libres, lo demás no importa nada. Le sonríe y le dice: querido Hossein, en realidad siempre la libertad total no existe, siempre vamos a depender de alguien. El olvido está lleno de memoria. Repito, queridos lectores enredados, el olvido está lleno de memoria. Esto parece una frase sacada de algún libro de Lacan, de Freud, pero no, lo dijo un poeta, lo dijo Mario Benedetti. Y viene a cuenta, por lo que voy a hacer a continuación, que es hacer una semblanza del libro que escribió Miguel López Brear, ¿no?, que se llama Memoria Biográfica. Pero lo más interesante de su título, fíjese lo que dice. Dice: huele a cuento, pero fue así. Y si bien inmediatamente al leer me acordé de que yo había leído una parte, no toda, de la autobiografía de Mario Benedetti, también poeta, también adscripto a una ideología precisa, tal cual la de Miguel López Brear, pero opuesta, porque Miguel López Brear fue no solo un hombre de letras, ¿no?,
un gran cultor y un gran difusor e investigador de la cultura guaranítica. Le gustaba mucho la historia también. Y en este libro, que fue escrito en el año 2006, relata algo que fue su vida familiar, su vida como escritor, su vida como político. Él adhería a la Unión Cívica Radical, y entonces era un hombre muy instruido, muy curioso, muy formado y capaz de estar en muchas cosas en su vida y ser un promotor de muchas cosas. Y este libro es como, para mí, y su vida, creo, me atrevería a decirlo, y yo creo que él estaría honrado de escuchar esto. Su vida está marcada por quien fuera su padrino. Su padrino fue Ernesto Escarcelaya, el famoso Gato Moro, escritor, político, que adhería al Partido Liberal de Ituzaingó como él, famoso por un libro que se llama Poncho Celeste Vincha Punzó. Y entonces el libro de Miguel es como una cabalgata, muy linda, muy lindo acompañarlo en su recorrido. Nunca es un galope tendido, siempre es un galopar reflexivo. En ese galopar se recorre la vida de Ituzaingó, la vida política de la provincia de Corrientes, la de la nación. Él articula todo esto desde el 50 hasta el 2006, ¿no? Su vida parece que estaba asignada por lo que había dicho Antonio Machado, ¿no? Caminante no hay camino, se hace camino al andar, hasta que en el 2006 se detuvo y retroactivamente comienza esto que parece como un cuento, pero que es su biografía. Y lo interesante de una biografía es que uno se mete y se identifica con lo que dice, y además identifica lo que lee con la vida, ¿no? Como yo lo conocí, yo parece que lo estuviera escuchando. Como las lecturas siempre son enredadas, me recordé haber leído en su momento, hace muchos años, Memoria del subsuelo de Dostoyevsky, y también me di cuenta que me faltaban leer muchas biografías, ¿no? Que es un género que a mí me gusta mucho. Y investigando me di cuenta que hay una gran biografía que yo no leí. En realidad son 6 libros de una norteamericana afrodescendiente, se llama Maya Angelou, que tuvo una vida terrible y que comenzó a escribir y acerca de todo lo que había sucedido en su vida. Y fíjense cómo se llama su primer libro, que me juramenté leer. Se llama Yo sé por qué canta el pájaro enjaulado. Leyendo la biografía de Miguel, por supuesto, al ser un hombre de Ituzaingó, sí o sí se me vino a la memoria muchas canciones ligadas al río Paraná, como Jangadero. Desde mi infancia, el río de los pájaros, y se me vinieron imágenes de acá del río Paraná, ¿no? Ahora en Corrientes, pero también se me vino a la memoria no una película, sino una serie que me impactó mucho, que fue un gran impacto en la década del 80. Para mí fue como mi primer serie, era una miniserie que yo seguía, y que se transmitía por televisión abierta, que era Yo Claudio, ¿no? Hecha por la BBC de Londres, sobre la vida del emperador romano Claudio. Magnífica serie, que yo la recomiendo. Entonces, yo creo que con esto he hecho la semblanza del libro y de la vida de Miguel, que dentro de breve, creo que ya mismo toda su biblioteca va a pasar a formar parte del archivo histórico de la provincia de Corrientes, así que está a mano de todos. Así que bueno, queridos lectores enredados, esto ha sido todo, pero creo que ahí va a haber un nuevo envío sobre la novela y la historia, porque la verdad
que siempre va a quedar mucha tinta, ¿no?, en el tintero que relacione ambas cosas. Así que hasta el próximo envío, y ha sido un gusto estar con ustedes y como siempre les recomiendo muy buenas lecturas. Mi nombre es Luis Polo.